Yo he estado viendo mucho ahorita, no tanto pasándome viendo videos, ¿verdad? Pero básicamente este, he estado escuchando muchas situaciones que surgen en la familia. Y obviamente escucho que hay mucho conflicto ahorita, hay muchas cosas con respecto a que la convivencia, ¿verdad? De estar encerrados muchas personas o quizás nada más 2 personas en 4 paredes, es un poquito difícil, ¿verdad? A veces no es lo mismo que quizás pasemos unas cuantas horas al día juntos que estar pasando las 24 horas, ¿verdad? Porque no nada más estás ahí por un ratito, sino estás todo el tiempo. Ahí muchos están realizando sus trabajos, sus labores, ¿verdad? Otros, como los hijos, bueno, están estudiando ahí, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Tienen un tiempo en el cual hemos tenido que reorganizarnos para poder tener, ¿verdad? Esos espacios y que ellos puedan seguir dentro de lo normal, ¿verdad? Con una rutina así. No es fácil, ¿verdad? Definitivamente no es fácil, pero podemos lograrlo, ¿verdad? En muchos aspectos si nosotros nos organizamos. En cuanto a lo que es la familia realmente en Cristo, pues muchas veces dista mucho de lo que es una familia en el mundo, ¿verdad? Muy, muy, muy diferente. Eh, Nosotros sabemos, ¿verdad?, que una familia en Cristo o teniendo a Jesús como su centro, pues va a girar muchas cosas diferentes de lo que es afuera. En el Salmo 128, del 1 al 4, si por ahí me acompañan a ponerlo en pantalla, por favor. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ese hombre, ¿verdad? Ese padre de familia, ¿verdad? Dice aquí la palabra que recibe muchas bendiciones, muchos privilegios, muchos beneficios por tener a Jesús, ¿verdad?, como el centro de sus vidas. Y obviamente eso cambia su entorno familiar, eso cambia todo lo que es la convivencia en casa. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos temerosos de Dios, ¿verdad?, pues tenemos muchos beneficios y hay algunos que quiero mencionar, como por ejemplo el que nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios de qué elegir o cómo seleccionar esto lo podemos, esto lo podemos ver en el Salmo 25:12, ¿verdad? Si por ahí me lo ponen. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, nuestra cobertura en Dios, cuando nosotros buscamos realmente del Señor, Él, ¿verdad?, siempre nos da una manera, ¿verdad?, de una manera muy, muy maravillosa, ¿verdad?, qué elegir. Él nos dice qué seleccionar. También Él hace prosperar muchas de las cosas, ¿verdad?, que pone en nuestras manos. Y ahí mismo en el Salmo 25:13, ¿verdad?, dice así, en el 25:13, por favor. Dice: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra, ¿verdad? Es decir, que aquellos que estamos bajo el abrigo del Señor, ¿verdad?, dice que seremos prosperados, pero no en una manera errónea, sino a la manera de Dios, que es muy diferente. El mundo nos dice el ser prósperos de una manera que realmente es equivocada, porque Dios no es así como lo ve. La prosperidad en Dios es muy diferente de lo que dista en el mundo. Ahora bien, también dice que experimentamos la bondad de Dios. En el Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has demostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que Él da bondad a nosotros. Es algo que
que realmente algunos de nosotros quizás lo hemos escuchado, algunos quizás lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero es muy difícil quizás que la gente allá afuera, la gente que no está bajo la cobertura de Dios lo pueda entender. Pero cuando la gente decide acercarse al Señor o estar bajo el abrigo de Él, obviamente experimentamos todo eso. También dice la palabra que somos protegidos especiales de Dios en el Salmo 31:20. Dice, ok. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. El que nosotros, ¿verdad?, busquemos al Señor, el que realmente nosotros seamos temerosos, no que tengamos miedo, ¿verdad? Y eso lo voy a tocar un poquito más adelante, sino que seamos realmente temerosos de Dios. Él nos protege, Él nos cuida, ¿verdad? Además de que obviamente somos llenos de su sabiduría, ¿verdad? Del Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando nosotros somos temerosos de Dios, ¿verdad? Las cosas en nuestra vida cambian, las cosas en nuestra familia cambian. Y bueno, allá afuera, obviamente, el miedo, que es el que ahorita está predominando en muchas cosas, en muchas de las familias, ¿verdad? De muchas de las personas que están allá afuera, precisamente tiene que ver con lo que es pecado, con lo que es muerte, con lo que es esclavitud, ¿verdad? Y obviamente quizás también dentro de lo que es la palabra, el Señor nos habla de eso, como por ejemplo en la parábola de los talentos, si nosotros recordarán, ¿verdad? Habla acerca de que el Señor repartió varios talentos. No la voy a leer porque está un poquito amplia, pero resumido, a uno le da 10 talentos, a otro le da 5, a otro le da 1, ¿verdad? Y cada uno de ellos hace en temor a Dios lo que considera. Sin embargo, uno de ellos, el que solamente tenía un solo talento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en lugar de que tuviera temor a Dios, lo que hizo fue que tuvo miedo. Dice, yo tuve miedo, ¿verdad? Dice, porque sé que ciegas, ¿verdad? Donde no sembraste, dice, o sea, tuve miedo de saber qué es lo que ibas a hacer y mejor lo escondí. Y entonces le dice el Señor, ¿verdad? Dice, pues fuiste realmente un siervo malvado, pudiste haberlo dado al banco, ¿verdad? Y ya hubiera yo recibido los intereses, ¿verdad? Pero que solamente reciba eso, o sea, no está bien. Y el talento le fue quitado, ¿verdad? Dice la palabra, y que fue, el final de él fue la muerte. Entonces, realmente nosotros cuando aprendemos, ¿verdad?, que tenemos que tener temor a Dios, es muy distinto de lo que dista en el mundo, ¿verdad? Lo que el mundo hace o lo que el mundo dice. Una de las ejemplos más grandes que tenemos en la Biblia acerca de lo que es tener el temor de Dios es en Abraham, ¿verdad? Sabemos que Abraham fue un hombre de fe, ¿verdad? Que así se llama, así se le conoce también como el padre de la fe. Y él le creyó a Dios y él fue temeroso de Dios, de tal manera que su vida fue realmente prosperada en muchos aspectos, ¿verdad? Cada una de las diferentes etapas de su vida nosotros podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, le respaldaba en muchas cosas. Obviamente llegó a ser llamado amigo de Dios, ¿verdad? Y eso realmente es muy bonito, ¿verdad? Cuando quizás alguno de nosotros también en nuestra fe en el Señor, que es firme, que no se cae, que no decae, ¿verdad?, podamos también ser llamados sus amigos. Y a lo mejor para llegar a ese nivel todavía nos falta algunos, ¿verdad? Porque estamos en un proceso. Sin embargo, también regresando al Salmo 128, habla acerca de la mujer, ¿verdad? La mujer dice que será, la compara con una vid. Si nosotros vamos a la palabra, en Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, obviamente está un poquito largo, habla acerca de lo que es la mujer virtuosa, ¿verdad? Y yo sé que en esta iglesia hay muchas de ellas. Así que dice la palabra exactamente en el versículo 30 que engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso quiere decir que en un hogar, en una familia, no nada más es el padre, el rol del padre, ¿verdad?, de ser el temeroso de Dios, sino también de la mujer, también de la mamá.
¿verdad? Entonces, una de las cosas que quiero enfocarme ahorita ahí es en que a la mujer se le compara con una vid. Y una vid nosotros sabemos que tiene mucho fruto, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, ¿verdad? Porque dice en el 128:3a, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿verdad? Es decir, que será una vid fructífera, ¿verdad? Una vid que va a impactar en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Por lo tanto, ¿verdad? A veces las mujeres tomamos un rol o tenemos un rol muy importante en lo que es la familia, ¿verdad? Y es por ello, por lo que nos habla la palabra. Entonces, las mujeres, ¿verdad? Que están bajo esta cobertura de Dios, tienen una relación obviamente con Dios, ¿verdad? Su ministerio con prioridad, obviamente, es su familia. Y una de las cosas muy, muy importantes de una mujer, ¿verdad? Que está en una familia, así es que desarrolla un carácter piadoso y lo expresa dentro y fuera de su hogar. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10, que me parece que no se los di. Dice lo siguiente: aconteció también que un día paseaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Qué hermoso ver que hay muchas mujeres así. Me asombra realmente cómo a lo largo del caminar con Dios, ¿verdad? Dios me ha permitido conocer muchas mujeres así, muchas mujeres piadosas, mujeres que realmente son temerosas de Dios y que desarrollan precisamente este don, ¿verdad? Este carácter de Dios en cada una de ellas. Retomando lo que dice el Salmo 128, ¿verdad? En la parte en el versículo 3, donde dice, tus hijos serán, ¿verdad?, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y en cuanto al olivo, ¿verdad?, nosotros sabemos que es un árbol muy, muy importante. Se habla mucho de él a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿verdad?, a lo largo de toda la Biblia. Y en este caso, ¿verdad?, en Romanos habla acerca de que nosotros, ¿verdad?, aquellos que no somos judíos de nacimiento, somos injertados en el olivo. Entonces, realmente nosotros podemos entender que el olivo es muy, muy importante, ¿verdad? Y obviamente si nos vamos al Antiguo Testamento, pues podemos ver qué tan importante es en muchos aspectos. Uno de ellos es obviamente como alimento, del cual nos habla Deuteronomio 24:20, ¿verdad? Que dice que deje caer de los olivos, ¿verdad? No recoger todo, sino dejar algunos para los extranjeros, ¿verdad? Y para las viudas. También el olivo, ¿verdad? O el aceite se utiliza para iluminar. En el Levíticos capítulo 24, versículo 2, habla acerca de que el olivo, ¿verdad?, es usado como un aceite para las lámparas. En cuanto a algo más importante, un papel más importante de lo que es el olivo, es que se usa en uno de los ingredientes para consagración, ¿verdad?, en lo que es el aceite de la unción santa, del cual nos habla Éxodo 30, del versículo 23 al 33. No lo quiero leer mucho, ¿verdad?, porque no me quiero extender tanto, pero ahí habla de cada uno de los ingredientes que contiene este aceite de la unción santa y, ¿verdad?, uno de ellos principales es el olivo. Y bueno, obviamente los olivos, ¿verdad?, necesitan de cuidados para poder dar fruto, ¿verdad? Necesitan que su tierra sea removida constantemente, necesitan agua, necesitan fertilizantes para poder crecer mejor, ¿verdad? Obviamente los olivos crecen mucho mejor en ambientes soleados y calurosos. Los hijos son igual, ¿verdad? Y muchos de los que me están viendo lo saben, lo conocen, ¿verdad? Y por ello es que debemos de hacer todo lo posible, ¿verdad?, por criarlos en esa instrucción y en esa disciplina del Señor, ¿verdad?, de la cual nos habla Efesios 6:4. Ok, vamos a leerlo, por favor. Efesios 6:4.
Perdón, dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces, a veces como padres, el no querer estorbar a nuestros hijos trae consecuencias muy grandes, ¿verdad? Y yo creo que algunos lo saben y lo han experimentado, ¿verdad? De no poder quizás poner límites, ¿verdad? Quizás poder corregir, el poder instruir a los niños. A veces es una labor muy difícil, pero a la palabra de Dios dice que hay que hacerla. A veces nosotros en lugar de este de ayudarlos, ¿verdad? Lo que hacemos es como generar camisas de fuerzas con ellos, ¿verdad? De no esto, no lo otro, no aquí, y no es que yo quiera decir que seamos más liberales, más laxos, ¿verdad? Como el laxante, no, ¿verdad? Sino tiene que ver con que la palabra de Dios nos dice que si nos compara con olivos, ¿verdad? Como hijos, eso quiere decir que un olivo, bueno, le podemos poner una cerca, ¿verdad? Una cerca que está bien clara, delineadamente, ¿verdad? Y no una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque una cerca, ¿verdad? Independientemente de que también somos comparados como ovejas, ¿verdad? Pues estamos dentro del redil. Un olivo, ¿verdad? Cuando tiene una cerca bien definida, bien clara, obviamente conforme va creciendo, nosotros podemos ir, ¿verdad? Expandiendo esa cerca de tal manera que ese olivo, ¿verdad? Pueda crecer de una manera sana, que esa expansión en la cerca, ¿verdad? Vaya siendo de una manera sana, de una manera que Dios vaya guiando, ¿verdad? Para que al final de cuentas, obviamente, ese olivo pueda dar fruto propio, ¿verdad? Y obviamente no es fácil, no es fácil el que nosotros podamos dedicar ese tiempo a nuestros hijos, ¿verdad? El saber, el conocerlos, ¿verdad? Pues obviamente tiene que llevar a la convivencia y es precisamente lo que está pasando ahorita en muchas de las familias. Eh, por cuestiones de trabajo, ¿verdad? A lo mejor el papá trabaja mucho tiempo o la mamá trabaja mucho tiempo y pasa poco tiempo con los hijos, ¿verdad? O los hijos a lo mejor nada más en la mañana se levantan, preparan el desayuno, se va a la escuela, pum, ya se fue, ay, qué bueno, ya se fue, ya me libré de ellos y a lo mejor como mujeres en nuestra rutina, ¿verdad? Te dedicas, no sé, a las compras, a lavar, a cocinar, qué sé yo, o sea, hay otro tipo de actividades que tú realizas mientras tus hijos están en la escuela, ¿verdad? Pero ahorita no están en la escuela, ¿verdad? Ahorita están ahí contigo, están ahí las 24 horas y eso es lo que conlleva a algo un poquito difícil, ¿verdad? De poder saber. Entonces ahorita, ¿cómo voy a mover mi cerca, ¿verdad? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo la delimito claramente de tal manera que yo pueda ver que la agüita que yo le tengo que echar, que el fertilizante que yo le tengo que echar, ¿verdad? Sea de bendición, sea para su crecimiento, ¿verdad? Aquí recuerdo mucho lo que hablábamos en las comunidades, ¿verdad? Que ahorita estamos teniendo unas en línea. Una hermana, que no la voy a mencionar, pero ella sabe quién es, nos decía, es que tengo que organizar mi tiempo, dice, de tal manera que tengo que ver mi tiempo con cada hijo, dice, porque a veces estoy queriendo hacer esto y mi hijo me dice, necesito ayuda con la tarea, y a veces me dice mi otra hija, ¿sabes qué? Necesito aquí, no le entiendo, entonces tenemos que organizar, tenemos la manera que ver, ¿verdad? De cómo poder proveer todo aquello que precisamente el niño necesita, ¿verdad? El que nosotros podamos proveer no nada más en lo económico, ¿verdad? Que la mayoría, desgraciadamente, se enfocan más que en lo espiritual, que en las emociones. Ahorita muchas familias están experimentando el hecho de tener esa convivencia más tiempo, ¿verdad? Y que no podemos salir o no podíamos salir a algunas cosas, ¿verdad? Está llevando a que te quedas con tu hijo ahora y ahora ya estás viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa al maestro durante el tiempo que está en la escuela a tu hijo? Lo estás experimentando tú ahí en casa. Estás viendo que si es inquieto, que si es travieso, que si no te hace caso cuando le estás explicando el tema, que si no está poniendo atención en lo que le están hablando en la computadora. Todas esas cosas que el maestro o su maestro experimenta en la escuela, ¿verdad? Ahora tú lo estás viviendo en casa, ahora tú lo estás teniendo de primera mano, ¿verdad? A lo mejor la maestra te decía, ay, es que su hijo no pone mucha atención. Ay, pero ¿cómo de que no? Si en la casa hace todo lo que yo le digo. Y ahorita que ya lo tienes en casa todo el tiempo y demás, bueno, realmente te estás dando cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Que sí están pasando o que a lo mejor en su momento o en su defecto, ¿verdad? No queríamos aceptar o no queríamos ver. Sin embargo, suceden, pasan, están ahí, ¿verdad? Una de las cosas que nos habla
la palabra de Dios también, ¿verdad? Es que para poder hacer todo esto, pues obviamente podemos seguir consejos, podemos buscar quien nos ayude. Y aquí en MSI, pues obviamente tenemos autoridades que nos pueden dar muy buenos consejos, consejos muy sabios, ¿verdad? Tenemos obviamente personas dentro de nuestro grupo de líderes, ¿verdad? Que tienen ya hijos que ya son casados, ¿verdad? Inclusive entonces nos pueden dar una perfecta guía, ¿verdad? De quizás cómo tratar o cómo ajustar algunas cosas, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? De acuerdo a la etapa de cada niño, ¿verdad? Nosotros tenemos líderes algunos que ya, como dije, tienen hijos casados, ¿verdad? Otros que todavía tienen hijos estudiando en la universidad, en cada una de las escuelas, etcétera, ¿verdad? Hay otros que tienen hijos pequeños, entonces entre esos consejos, ¿verdad? Podemos encontrar algo que nos pueda ayudar para poder proveer, ¿verdad? En la familia, en la crianza, ¿verdad? De nuestros niños. Dice también la palabra de Dios que instruyamos a los niños en sus caminos y aun cuando fueren grandes no se apartarán de él. Me gustaría que me proyectaran Proverbios 4, 1 al 2, por favor. Proverbios 4, 1 al 2 dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Dice la palabra de Dios también en Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 23, 15, 16. Dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Deuteronomio 6, 4, 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros, ¿verdad?, podamos instruir, podamos buscar, ser temerosos de Dios, buscar al Señor en nuestras vidas, de tal manera que podamos también ofrecer ese crecimiento espiritual en nuestros hijos, ese crecimiento espiritual en nosotros mismos, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Con tus hijos. Entonces, muchas veces todo esto conlleva a lo que es la falta de comunicación efectiva en la familia. Y hay muchas cosas que en nuestro diario vivir quizás pasamos desapercibidas o quizás no les mostramos tanto interés porque pensamos que están bien o porque están correctas. Sin embargo, para nosotros poder tener una comunicación efectiva entre nuestras propias familias, tenemos que acudir a nuestro manual, que es la palabra de Dios. En él vamos a encontrar muchas instrucciones que nos van a poder ayudar a tener esa comunicación, ¿verdad? Estoy hablando de una familia quizás cristiana, pero también hay obviamente valores y principios que se aplican fuera de y que también obviamente Dios respalda. En cuanto a lo que es la comunicación efectiva, enfocándome ya un poquito más en ello, sabemos de antemano que como personas, ¿verdad?, nos comunicamos de una manera verbal, como lo estoy yo haciendo ahorita, a través de palabras, o a través de lo que son no palabras, ¿verdad?, a través de gestos, a través de nuestro cuerpo, ¿verdad?, quizás a través de una mirada, a través de nuestras facciones, ¿verdad?, que hacemos, nosotros nos comunicamos. Entonces, la comunicación realmente es muy importante, pero no cualquier tipo de comunicación, sino la comunicación que es conforme a lo que Dios quiere. Lamentablemente, a veces esa comunicación carece de ciertos factores para que pueda ser efectiva, aún entre nosotros mismos, ¿verdad?, como cristianos. Me llama mucho la atención cómo la palabra de Dios nos habla de diferentes aspectos, ¿verdad?, en cuanto a ello. Por ejemplo, una malinterpretación de una
de una comunicación no verbal, en este caso, me llamó mucho la atención la que tuvo Elí con Ana. Si nosotros buscamos a nuestra Biblia en 1 de Samuel 1, del 12 al 18, ¿verdad? Habla precisamente de cómo Ana estaba abatida, ¿verdad? Ella no podía tener hijos, ¿verdad? Y ella estaba en la presencia de Dios, en el tabernáculo, ¿verdad? Estaba orando, pero estaba orando de una manera que Elí pensó que estaba ebria, pensó que estaba realmente en un estado no conveniente para estar dentro de la casa de Dios. O sea, quizás la manera de cómo ella estaba orando daba a comunicar algo que no era, ¿verdad? Erróneamente. Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? Pero lo que más llamaba la atención a algunos es que había mucha gente que no estaba en Jerusalén en ese momento, que acudieron de otras ciudades, ¿verdad? Pero que estaban escuchando cómo estaban alabando a Dios en el idioma, en la región de donde venían. Y esto era algo que en algún momento dado era muy curioso. ¿Por qué? Porque también algunos otros que no sabían lo que estaba pasando pensaron que estaban borrachos, que estaban en una fiesta. Y todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con una comunicación no verbal, pero que nosotros, o que en ese caso, ¿verdad? Se interpretó de una manera errónea. A veces nosotros como cristianos también entre nosotros o entre nuestras familias, ¿verdad? Hacemos ese tipo de comunicación. Y muchas veces, por ejemplo, yo veo aquí algunos hermanos, ¿verdad? Algunas parejas, por ejemplo, ¿verdad? Lanzan alguna mirada, algún tipo de mirada y la otra persona a lo mejor dice, ya sé, está pasando esto, ¿verdad? O por ejemplo, si los niños están muy inquietos o muy hiperactivos, ¿verdad? La mamá nada más se lo queda viendo así, y el niño ya sabe que se tiene que sentar, que se tiene que calmar, ¿verdad? O que a lo mejor con alguna sonrisa, ¿verdad? Algunas personas están diciéndole a la otra, ya guardo silencio, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, hay muchas formas que podemos ver de comunicar, ¿verdad? De una manera no verbal, ¿verdad? Con señas y demás, o una manera en cómo nos vestimos, quizás también tiene que ver mucho lo que estamos comunicando, ¿verdad? Quizás el aseo personal, etcétera, ¿verdad? O obviamente, también cuando estamos tratando quizás como de exhortar a algo, ¿verdad? De invitar a alguien a algo. Sin embargo, en esta comunicación que a veces tiene que ser efectiva o de una manera correcta conforme a lo que Dios quiere, hay algunos que quizás pueden decir, no, pues sabe que hermana, yo no hablo mucho, o sea, a mí no me gusta comunicarme, yo soy de pocas palabras, ¿verdad? Pero dentro de lo que es ese pocas palabras, no es realmente eso. Muchas veces no es que seas una persona de pocas palabras, sino que seas una persona que en un momento dado quiere evitar la fatiga de entablar una conversación o comunicarse con alguien de una manera adecuada. Dices, ay, no, qué flojera, o sea, me va a contar esto, me va a decir aquello. No, no, gracias, ¿verdad? O quizás en alguna manera el ser de pocas palabras también a veces cuando hay algún problema o alguna situación, ¿verdad? Y la otra persona te está buscando para poder hablarlo, para poder tratarlo, no le hablas, ¿verdad? Yo he escuchado eso por ahí con algunas parejas, ¿verdad? Que se pelean los esposos y demás y no se hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el no hablar duele más que el decir una palabra. Lamentablemente, ¿verdad? A veces hacemos como nos hicieron quizás, ¿verdad? Y la palabra en Proverbios 24:9, en el primer párrafo dice, no digas como me hizo, así le haré. Y eso es algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque dentro de nuestra comunicación, a veces eso hacemos, a veces eso se vuelve como parte de nuestra manera de hablar, ¿verdad? Pues no te hablo. ¿No me hablaste? No te hablo. O sea, así me hiciste, así te hago. Sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo que no lo hagamos, ¿verdad? Otra quizás manera de decir que soy de pocas palabras es porque me da miedo. O sea, soy de pocas palabras porque le temo a que si yo digo algo la gente se burle, si yo digo algo la gente me rechace, si yo digo algo ellos o alguien no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces, mejor pocas palabras, ¿verdad? Mejor, sí, ok. No, si tú dices así, así está bien. Entonces,
A veces es el miedo, ¿verdad? Y realmente no debería de ser así. O muchas veces decimos, ay, no, estoy ocupado, ahorita no tengo tiempo. Ay, no, no tengo tiempo de hablar contigo. ¿Qué quieres? Ah, esto, ok, sí, hazlo así está bien. Entonces, el estar con mucho trabajo, ¿verdad? Quizás es otro factor del ser de pocas palabras. Sin embargo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Para aquellos que somos así, ¿verdad? Nos dice que Dios nos puede ayudar, Dios nos puede cambiar, Dios nos puede ayudar a que no seamos de pocas palabras, sino que lleguemos a una comunicación que realmente sea efectiva como Dios la quiere. En Juan capítulo 5, versículos del 5 al 9, habla acerca de cuando Jesús estaba, ¿verdad? Con una persona que estaba enferma ya por 38 años y estaba él cerca de un estanque, ¿verdad? Y en aquel entonces, ¿verdad? Decían que cuando el ángel bajaba y agitaba el agua de ese estanque, la gente que entraba o la persona que entraba por primera vez al estanque era sanada de todo lo que tenía, cualquier cosa que sucedía era sanado. Y ahí a esa orilla había precisamente un hombre que ya estaba enfermo, ¿verdad? Desde hace ya 38 años, ¿verdad? Era un paralítico. Y Jesús se lo queda viendo, ¿verdad? Y lo ve su condición, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Que estaba haciendo ahí. Y dice, ah, pues es que yo no puedo entrar, o sea, no hay nadie que me venga y que me ayude para yo poder sumergirme en el agua cuando es agitada. Yo no puedo, o sea, yo no me puedo mover. Sin embargo, Jesús le dice, ¿verdad? Toma tu lecho y anda. En ese punto, ¿verdad? O en ese tipo de comunicación, sabemos que si nosotros realmente queremos cambiar cualquiera que sea nuestro punto débil, ¿verdad? Dios puede hacerlo. Así como está lo que es el ser de pocas palabras, ¿verdad? Lo que nos puede ayudar quizás a ser o a llegar a ser comunicadores efectivos es precisamente hablar más con Dios, ¿verdad? Tener un tiempo más con Él. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, muchas veces cuando tenemos alguna tristeza, cuando hay algo que nos está pasando, si nosotros vamos al Señor, si nosotros buscamos al Señor en oración, Él siempre nos va a dar esa palabra que nos va a alegrar, ¿verdad? Quizás a lo mejor no es tanto el que tú quieras hacerlo en oración, a lo mejor puedes venir y buscar a nuestro pastor o buscar a nuestros líderes, ¿verdad? A nuestros ancianos, a sus esposas y buscar un consejo. Y te aseguro que ese consejo va a ayudarte en ese problema o en esa situación que te hace estar así. Proverbios 17, 27, 28 dice, por lo contrario, ¿verdad? Cuando no soy de pocas palabras, sino de muchas palabras, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Ahora, así como también hablamos mucho, ¿verdad? También no es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el hablar mucho no comunica en ocasiones lo que debe de ser, lo correcto, lo propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí se desarrolla, por ejemplo, lo que es el chisme, la murmuración. Y obviamente sabemos que la murmuración no es buena, ¿verdad? Que esas muchas palabras no edifican en nada, al contrario, destruyen. ¿Verdad? Proverbios 26, 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chisme provoca mucho daño, muchísimo daño, más del que muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿verdad? A veces se nos hace padre estar allá, que estaban platicando esto y el otro y de pronto se arma ahí todo un chisme y eso no está bien, eso no es correcto, ¿verdad? El chisme destruye, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vamos y buscamos un consejo, no es que estemos siendo chismosos, no. Ese enfoque no es correcto, ese enfoque no es de Dios, por lo contrario.
Cuando nosotros tenemos situaciones o problemas, nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestra comunicación sea efectiva, ¿verdad? Tenemos que buscar consejería, tenemos que buscar a alguien que nos ayude, ¿verdad? Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Entonces, cuando nosotros, si por alguna razón empezamos a escuchar algo, es mejor pararlo, ¿verdad? Es mejor decirle a la persona, ¿sabes qué? Eso a mí no me interesa, ¿verdad? Y si es un problema, ¿sabes qué? Quien puede ayudarte realmente es el pastor o es el anciano. Ve con ellos, ¿verdad? Es realmente buscar un consejo sabio, ¿verdad? No platicarle a fulanita y de lo que me diga, no, pues sí me conviene, no, eso no me conviene, y voy y se lo cuento a alguien más, no, esto, no. Eso, ¿verdad? A la larga te daña a ti mismo, ¿verdad? Porque empieza a generar una fama de precisamente de una persona chismosa, y eso no está bien, no es correcto, ¿verdad? Muchas veces también el chisme se hace por fastidiar a alguien, por hacerle daño a alguien, ¿verdad? Ay, mira, esto le pasó, ay, se lo voy a platicar a todo mundo, ¿verdad? Ahí a veces hay comentarios de que dicen, díselo o cuéntaselo a alguien, ¿verdad? A tal persona para que lo sepa todo mundo, ¿verdad? Y en ese punto realmente no es edificante, ¿no? Eso es destructivo, ¿verdad? Eso en nada nos es de provecho, ¿verdad? Entonces, Proverbios 26:27 dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. El chismoso, a la larga, todo su chisme le va a causar problemas, lo va a destruir. Y yo creo que eso no es algo que Dios quiera con nosotros, no es algo que nos sirva para tener una comunicación efectiva. No confundamos eso, eso es algo que realmente a muchos, ¿verdad? Como que no nos entra en la cabeza y tiene que entrarnos, ¿verdad? Para que podamos cambiar esas situaciones en nosotros. O muchas veces también el que seamos de muchas palabras es el ser egocéntricos, ¿verdad? Porque yo lo hago así, yo digo que es así, porque yo sé que es así, y etcétera, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en Proverbios 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿verdad? O sea, no tenemos que ser egocéntricos, no tenemos que ser el yo, ¿verdad? Sino que realmente debemos ser diferentes. Ahora bien, en Proverbios 25:27 dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces, la palabrería o todo eso realmente para una persona, ¿verdad?, que es egocéntrica tampoco es buena. Eso no es bueno. Ser de muchas palabras, pues obviamente Dios también nos puede ayudar, también nos puede cambiar. El Salmo 141:3 dice lo siguiente: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, cuando quizás vemos a alguien que es de muchas palabras, ¿verdad?, que no edifican todas esas palabras que dice o que habla, ¿verdad?, podemos quizás orientarle, ¿verdad?, o quizás decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar para que el Señor cambie cosas que afectan a la vida, porque así como nos dice la palabra, ¿verdad?, no es correcto, no edifica, no da una comunicación efectiva. También, obviamente, quizás alguien me pueda decir, oye, hermana, fíjate que Santiago, ¿verdad?, 3:8 dice que nadie puede refrenar la lengua, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a parar eso? O sea, no, nadie puede. Pero ¿sabes qué? Jeremías 32:17 dice que no hay nada difícil para Dios, ¿verdad? Y dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, perdón.
Entonces no hay nada difícil para Dios, ¿verdad? Seas de muchas palabras o de pocas palabras, no hay difícil cosa para Dios. Obviamente Mateo 19:26 lo confirma, ¿verdad? En donde dice que nada es imposible para Dios. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, el que cada uno de nosotros, ¿verdad? Seamos personas conforme a lo que Dios quiere. A lo mejor todos estamos en ese proceso, no es fácil, hay muchas cosas que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que analizar, tenemos que escudriñar dentro de nosotros, ¿verdad? Y obviamente el exponerlas delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar a cambiar, eso es lo que nos va a ayudar a que en nuestras familias, ¿verdad? Podamos dar una comunicación efectiva. Hay otras cosas que quizás dentro de todo esto entran en lo que es la comunicación, que son otro tipo como de bloqueadores que a veces usamos o que muchas veces usamos a lo mejor, y que también quiero mencionar rápidamente para concluir. Uno de ellos es la mentira, y la mentira desgraciadamente se practica de muchas maneras. Aún en la palabra de Dios la podemos encontrar en varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 12:10, cuando Abraham mintió respecto de Sara, ¿verdad? Que dijo que era su hermana y no que era su esposa. Y por otro lado, también, por ejemplo, cuando Jacob suplantó a Esaú para que, para que Isaac lo bendijera, ¿verdad? Para que le diera esa bendición, ¿verdad? De la progenitura. Entonces ahí también usaron mentiras, ¿verdad? Porque inclusive intervino la mamá fue la que le dijo a ese hijo, ¿verdad? Oye, no, mira, ve, haz esto, prepáralo así y llévaselo a tu papá, ¿verdad? A veces sin querer, sin darnos cuenta, todo ese tipo de cosas se envuelve en nuestra familia y hace que realmente, en lugar de que sea una familia con una comunicación efectiva, hacemos errores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? A veces también tenemos una brusquedad verbal, al hablar a veces tenemos o usamos palabras muy ásperas, muy cortantes, ¿verdad? Poco saludables, y eso en lugar de acercarnos como familia lo que ocasiona es distanciamiento. Entonces, en la comunicación obviamente sabemos que hay diferentes niveles y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Aprendamos que debemos, ¿verdad?, de buscarle a Él, que tenemos que escucharlo a Él para poder cambiar todos esos aspectos que cada uno de nosotros tenemos. No somos perfectos definitivamente, ¿verdad? Cada familia es diferente y cada familia tiene sus propios, decimos, virtudes y defectos. Sin embargo, en Cristo todos podemos cambiar, todos podemos ir a la perfección del varón perfecto que es Él, ¿verdad?, que es Cristo. Entonces yo los invito, hermanos, ¿verdad?, a que esta noche meditemos en que queremos ser una familia, ¿verdad?, que esté integrado por un papá temeroso de Dios, por una mamá temerosa de Dios, ¿verdad? Y que unos hijos sean también instruidos y educados, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Cuando nosotros lo ponemos a Él en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros corazones, todo esto va a cambiar, y no un encierro como esta pandemia, ¿verdad?, causaría conflictos, sino todo lo contrario. Esos conflictos son tratados, son hablados con una comunicación efectiva, de tal manera que podemos seguir viviendo. Hay muchas familias, ¿verdad?, que gracias a ello han podido superar precisamente sus conflictos en familia, y son matrimonios, ¿verdad?, que ya llevan muchos años, ¿verdad?, agarrados de la mano de Dios, y que nos pueden dar ese ejemplo, ¿verdad?, de cómo saber que sí se puede, que en Cristo sí podemos, ¿verdad?, convivir, ¿verdad?, 24 horas y demás, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, pone de su parte, porque cada uno de nosotros asume el rol y el papel que Dios nos ha dado. Amén. Así que yo los invito, ¿verdad?, a que me acompañen a orar, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude precisamente a poder tener esa comunicación efectiva entre nosotros. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, el poder hablar contigo, Señor, el poder comunicarnos, Señor. Tú nos has dado, Señor, las maneras, Señor, quizás que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, Padre, y nosotros no hemos escuchado. Sin embargo, esta noche, Señor, venimos delante de ti, poniéndonos en tus manos, Señor, para que tú seas, Señor, el que nos guíe, el que nos hable, Señor. Tu palabra nos ha dicho, Señor, que al ser temerosos de ti, Señor, gozamos de muchos beneficios, Padre. Y nosotros esta noche, Señor, queremos seguir, Señor, bajo tu manto, bajo tu protección, Señor. Queremos temerte
delante a ti, Señor, en reverencia, Padre, sabiendo que tu Hijo, Señor, murió por nosotros, Señor, y en ese temor, Señor, nosotros saber que podemos acudir a ti, delante de ti, Señor, y poner, Señor, y expresar, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros conflictos, Señor. Sin embargo, Señor, tú, Señor, darás una salida, tú darás una respuesta, tú darás un consejo sabio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que cada familia, Señor, que esté escuchando esta palabra, Señor, tú la ayudes y tú la guíes, Señor, para que puedan, Señor, ser, Señor, cristocéntricos, Señor, en sus vidas, en sus familias, Padre. Que seas tú siempre, Señor, el que vaya, Señor, dando, Señor, esas guías y esas pautas, Señor, para poder tener esa comunicación efectiva, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y tú nos amas, Señor, y tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos prepares, Señor, para que podamos, Señor, seguir trabajando para ti, Señor, como si faltara mucho tiempo, Señor, pero a su vez, Señor, estar listos y prestos, Señor, para que en cualquier momento, Señor, que tú vengas por tu iglesia, Señor, nos vayamos contigo, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y pues gracias a Él que